Lo de Mundo HR, hoy con un invitado muy especial, Felipe Piña, historiador, un crack. Vamos a estar hablando de historia, de recursos humanos. Bienvenido, Felipe. Un placer, gracias. El placer es nuestro de que estés acá. Y para arrancar te quiero preguntar una pregunta bien personal. ¿Quién es Felipe Piña? ¿Cuál es su propósito? Bueno, yo soy una persona común, creo, con algunas pasiones marcadas, como obviamente la historia, que no es solamente mi trabajo, sino algo que me apasiona y que me encanta. El fútbol, los viajes, me encanta viajar y meterme un poco en la vida cotidiana de los lugares que visito. Y bueno, eso básicamente, el cine, que es algo que me apasiona y que es como mi segunda vocación, podemos decir. Padre de 3 hijos, una persona que le encanta también estar en pareja, vivir y dejar vivir sería. Cuando viajas me imagino que vas a todos los museos, ¿no? Sí, no tanto, porque aprendí que los museos a veces llevan mucho tiempo y un buen catálogo de museo te suple. Salvo que tengas un fanatismo con alguna obra, ver algo en particular, pero bueno, ya al Louvre fui 6 veces, ya está. ¿Cuál es tu museo preferido? Mi museo preferido es el Branly, que es un museo que está en París, muy cerca de la Torre Eiffel, que es un museo maravillosamente curado, muy interesante, que es de las culturas no europeas. Mucho material de Oceanía, de África y de América, con un nivel de presentación y de extraordinario, muy poco conocido, bellísimo, museo hermoso, donde ves ahí cómo el arte europeo le debe tanto, el arte europeo moderno le debe tanto a lo que ellos llamaban las culturas primitivas, que obviamente de primitivas no tienen nada, ¿no? Pero es una calificación muy europea, primitiva. Y ahí uno ve cómo, por ejemplo, el cubismo tuvo tanto que ver con la máscara africana, con, bueno, todas esas cosas, ¿no? El arte de Oceanía, que para nosotros es prácticamente desconocido. Muy lejano. Unas cosas increíbles. Muy lejano, ¿no? Así que es mi museo preferido y por supuesto el de Antropología de México, que es un museo, para mí, de los museos más maravillosos del mundo, ¿no? El Museo Nacional de Antropología del México DF. El Braille se llama el otro, ¿no? Porque yo estuve en París y la verdad no lo recuerdo. Para anotar, porque yo fui a París, pero está, si van a la Torre Eiffel, está a 200 metros. Hermoso museo, tiene un muy lindo café también para... Buenísimo, Felipe. Y hoy vamos a estar hablando mucho de historia, de arte, de cultura, de recursos humanos, obviamente, y también de vocación. Y por eso te quiero preguntar, vos, ¿cómo descubriste tu vocación por la historia? ¿Cuál es tu propósito? Bueno, por 2 profesoras del secundario. Una profesora muy mala que daba muy mal la historia y muy caprichosamente en tercer año, y a mí y a varios de mis compañeros nos parecía que la historia no podía ser así, que debía ser de otra. Y empezamos a leer por nuestra cuenta otros autores y ahí me encantó esa cosa que tiene la historia de las versiones, ¿no? De según qué historiador, qué enfoque. Y lo ratifiqué en 5º año, que tuve una extraordinaria profesora que fue la que realmente me convenció, sin intentarlo ella, simplemente haciendo lo que tenía que hacer. Me decidí que era mi vocación, la historia, ¿no? Así que eso fue... Le debo todo a la escuela pública, al Nacional número 6, Manuel Belgrano, de Barrio Norte, como se decía cuando ibas a Feliz Domingo. Ahí cursé mi secundaria y bueno, y ahí nació la vocación, ¿no? ¿Volviste a hablar con estas profesoras más adelante, con alguna de las dos? No, con una no, porque la más grande había fallecido, y la otra sí pude hablar con ella, tuve muy lindas, le pude agradecer mucho, ¿no? Fue un lindo encuentro, yo ya era una persona conocida. Así que hicimos un programa en Radio Mitre con ella, con los alumnos, y estuvo muy lindo, la verdad. Qué bueno, Felipe. Y te hago una pregunta, por ahí te hicieron muchas veces esta pregunta, pero ¿pensaste alguna vez que hubiese sido, si no hubiese sido historiador? No sé, la verdad que no sé, está tan metido en mí la cosa, primero a fuego el tema de la docencia, ¿no? O sea, yo soy fundamentalmente profesor y lo que más me gusta hacer es dar clases, charlar, escribir, por supuesto, también. Así que no sé, si no, bueno, yo estaba a punto de meterme en la carrera de cine, que de hecho hago documentales, ¿no? Y me apasiona el cine, así que estaba entre esas 2 cosas, y después me di el gusto de unirlas haciendo documentales, ¿no? Que la pasión por el cine y la pasión por la historia.
Bueno, Felipe, y relacionado con los cambios en la historia, vinculado con recursos humanos, yo creo que a lo largo de la historia los cambios se dieron de una forma más exponencial en este tiempo y antes por ahí más a largo plazo. Pero vos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves los cambios a lo largo de la historia vinculado con recursos humanos? Bueno, fueron cambios que se dieron lentamente, si te pones a pensar de lo que eran las condiciones laborales, si uno suponete en la Edad Media, donde se trabajaba en familia o se trabajaba los famosos compañeros que compartían el pan, que en general eran logias o gremios. La palabra gremio, que nosotros la asociamos al sindicalismo, en realidad eran agrupaciones bastante cerradas de preservación de un secreto de la producción. El gremio de la seda, que no divulgaba a nadie el secreto, así como la Coca-Cola no la receta, ellos se guardaban entre muy poca gente ese tipo de secretos. Después eso, bueno, pasó con la existencia de la fábrica, de la producción en masa, en el fin del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, las relaciones laborales más complejas, donde lentamente fueron apareciendo las especializaciones, los derechos laborales también, ¿no? La idea de recursos humanos es interesante porque habla de una humanización de esos recursos, ¿no? Antes eran prácticamente objetos movibles, ¿no? Donde el patrón disponía como si se tratara de cosas, ¿no? Entonces hoy creo que es un término interesante, la humanización del trabajo en sus distintos niveles, ¿no? Así que eso ha cambiado mucho, creció mucho en el siglo XX con la incorporación de la mujer, que la mujer está cada vez más accediendo a cargos de conducción y dirección, ¿no? Demostrando una eficiencia que nunca debió estar en duda, ¿no? Pero que en algún momento el patriarcado lo puso en duda, pero que hoy en día se demuestra la cantidad impresionante de mujeres que ocupan cargos directivos, ¿no? Y de decisión importante. Así que creo que eso es una de las cosas interesantes que pasó con la evolución del mundo laboral, el mundo de los recursos. ¿Cuándo se da este quiebre en el rol de la mujer? Fue en 1920, alrededor de 1920, al final de la llamada Primera Guerra Mundial, que en su momento se la conoció como la Gran Guerra, porque nadie suponía que iba a haber una segunda. ¿Qué fue peor? Y en esos 4 años, del 14 al 18, la mujer ocupó todos los cargos y todos los oficios. O sea, la mujer fue soldado, obrera, ingeniera, arquitecta, maestra, chofer. No estaban los hombres en el frente. Entonces fue muy difícil negarle a la mujer el derecho al voto, que en Inglaterra se da en el 17, el protagonismo. La mujer demostró que era capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y por lo tanto los años 20 son un año de incorporación muy fuerte de la mujer a la calle, a los transportes públicos, a la lectura, a las publicaciones específicas para mujeres, al trabajo. Es un quiebre interesante, e incluso a la moda, ¿no? La moda del pelo más corto, la pollera más corta, una moda de una mujer que trabaja, que necesita una ropa cómoda, elegante pero cómoda, que tiene que ver con ese cambio brutal que se da en torno a los 20, que son años muy interesantes también, ¿no? Los años locos en Estados Unidos, ponele, pero a la vez en Europa años de fuerte liberación femenina, ¿no? La mujer que trabaja porque quiere, no porque necesita solamente, sino porque quiere una independencia, ¿no? ¿Y acá en Latinoamérica cómo se dio? Muy parecido, sobre todo en un país tan desarrollado y tan rico como Argentina en los años 20, ¿no? Hoy suena raro decir eso, pero la Argentina era un faro de atracción cultural, de producción cultural, de bienestar económico. En los años 20 estábamos al nivel, Buenos Aires por lo menos, de las principales capitales europeas, ¿no? Todos querían venir acá. Si vos te fijás, el programa del Colón o los programas de los teatros de la calle Corrientes, todos los artistas del mundo pasaron por Buenos Aires, científicos como Albert Einstein, visitas de gente famosa de la literatura, de la ciencia. Bueno, era un momento esplendoroso de la Argentina, ¿no? O sea, lo de Einstein es verdad, no es un mito. Acá no hay ningún mito. Él estuvo en Córdoba, estuvo en Buenos Aires dando conferencias, quedó muy impresionado con el nivel de nuestra universidad pública, así que no mito ninguno. En recursos humanos hablamos mucho de liderazgo, de modelo, charlas, capacitaciones, formaciones, entrenar a los líderes.
Y por eso te quiero preguntar a vos, en función de la historia, ¿de qué líderes podríamos hablar y cómo lo podríamos relacionar con el concepto de liderazgo? Perfecto San Martín, es un liderazgo perfecto porque es un liderazgo de carácter horizontal. Es una persona sabiéndose muy poderosa y emprendiendo una hazaña como el Ejército de los Andes. Él crea necesariamente un modelo de liderazgo horizontal donde cada uno de sus segundos sabían perfectamente qué hacer en caso de ausencia de él. Él sabía que tenía graves problemas de salud, que podía morir en la operación. Dividió el ejército en 6 columnas que iban de La Rioja al sur de Mendoza. Estamos hablando de 1000 kilómetros entre la última columna y la primera. Una obra, bueno, se estudia en las principales academias militares del mundo como una de las hazañas más increíbles, con niveles de coordinación horaria en épocas que no había GPS, perfectas, y con sistemas visuales de comunicación, con chasquis que iban y venían permanentemente, un trabajo de preparación logística de 2 años previos, y llegan al punto de encuentro de las 6 columnas, en algunos casos con 6, 4, y en algunos casos 2 horas de diferencia, porque salieron antes, porque, bueno, una coordinación perfecta, ¿no? Y creo que es genial esta cuestión de el saber derivar y confiar, ¿no? De impartir claramente las directivas, pero a la vez tener gente lo suficientemente confiable y eficiente como para poder derivar por completo una misión o una tarea, ¿no? Sin necesidad de la consulta permanente con el jefe. Él delegaba, sí, ahí tenés un ejemplo muy claro en el cruce de delegación, ¿no? Primero elegía muy bien a la gente, evidentemente, ¿no? Pero después estaba tranquilo que la delegación de eso se iba a cumplir al pie de la letra, ¿no? Cuando él tiene que irse y se produce la derrota de Cancha Rayada, que queda a cargo el ejército de las Heras, que es una derrota fuerte, pero él inmediatamente reconstruye el ejército en 7 días, ¿no? O sea, una reconstrucción rápida, sabiendo qué tenía que hacer, qué era lo que tenía que hacer. Bueno, Bolívar también tenía esas capacidades de liderazgo en territorios tan extensos. Bueno, Güemes mismo, Güemes es un personaje también extraordinario, porque si vos tenés en cuenta que era muy complejo porque su sistema operativo eran pequeños pelotones, eran 6.600 sus soldados, divididos en pelotones de no más de 70, o sea que el nivel de coordinación y derivación era extraordinario, con una eficiencia, yo te diría, del 100%, porque de 9 invasiones españolas fueron rechazadas las 9 a lo largo de 1815 a 1821, ¿no? Increíble, realmente. Buenísimo, Felipe, y te quiero preguntar hoy, ¿qué características crees que tiene que tener un líder? Para mí el líder tiene que ser siempre el mejor, ¿no? La persona que los demás justifiquen su lugar, ¿no? Que digan, este tipo merece estar ahí porque es el que la tiene clara, que sabe conducir, que a la vez escucha, que tiene una capacidad de liderazgo basada no en la soberbia, sino que se nota que merece estar donde tiene que estar, ¿no? Parece que ese es un elemento central. Y también hablabas antes de empoderamiento. Empoderamiento, conocimiento estricto de las posibilidades y también de las limitaciones. Yo creo que una característica muy importante del líder es la autocrítica, ¿no? La capacidad autocrítica de decir en qué se puede equivocar con una idea superadora, no de autodestrucción, sino de esto lo puedo mejorar, esto puede estar bien. Escuchar, me parece muy importante escuchar. Un verbo que se practica bastante poco en estos tiempos, ¿viste? Estamos como una sobrefacturación de palabras, ¿no? Y poca escucha. Parece que la escucha es fundamental, ¿no? Y en las organizaciones también hablamos mucho de reconocimiento, ¿no? De poder reconocer a nuestros equipos. Sí. Hay distintas formas de hacerlo en distintas empresas. ¿Quién crees que no tiene el reconocimiento que se merece para la historia latinoamericana, ¿no? Tanto de Argentina o de otros países? Uno o dos casos que creas. Sí, mucha gente. Yo creo que Alberdi, por ejemplo, que es una persona que se está mencionando mucho últimamente, es un desconocido, es un tipo que fue muy importante a nivel mundial. Él fue embajador de la Argentina, de la Confederación, bueno, de lo que se estaba armando en la década del 50 y 60 del siglo XIX, y fue una persona muy influyente en la política europea, por ejemplo, en el tema de la guerra, ¿no? La problemática de la guerra. Él tiene un libro que se llama El crimen de la guerra, que fue muy leído en la década del 70 del siglo XIX en Europa,
y que fue base de los debates cuando se produjo la declaración de la guerra, la Gran Guerra del 14, ¿no? A veces no tomamos dimensión de estos personajes, un gran jurista y un tipo que pensó el país, soñó un país que, bueno, que finalmente no terminó siendo como él lo soñaba, pero un tipo muy interesante, alguien que recomiendo su lectura, más allá de los eslogans, digamos, ¿no? Bueno, mucha gente, yo creo que las mujeres han sido muy desconocidas, ¿no? Muy poco reconocidas, y tuvimos mujeres extraordinarias, de Cecilia Grierson, por ejemplo, nuestra primera médica, que fue una mujer que, bueno, ahora se la reconoció con un billete. Sabemos lo efímero que son los billetes entre nosotros, pero bueno, una primera médica que además organizó un poco el sistema de salud, fue una extraordinaria luchadora por los derechos de la mujer y organizó el primer SAME, lo que llamó la asistencia pública. Fue dificilísimo para ella ser médica porque era una estudiante brillante que no reconocían sus cualidades simplemente por ser mujer, ¿no? El primer examen que ella da en la Facultad de Medicina, la única estudiante de medicina, pues fue la primera médica, el médico que le toma examen pone en el acta, conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? No. Así que fíjate las dificultades y la fuerza. ¿Cómo le fue el examen? Le fue excelente, se recibió con medalla de oro, pero no la dejaban ejercer, no le daban trabajo en los servicios, nunca la dejaron ejercer la cirugía, siendo una excelente cirujana según sus calificaciones, ¿no? Así que en buena hora que nos acordemos de Cecilia Grierson, que fíjate que en muchas escuelas de enfermería, ella fue una gran profesora para enfermeras, hoy llevan el nombre de ella, ¿no? Pero bueno, tenemos mujeres extraordinarias, Victoria Ocampo, la propia Juana Manuela Gorriti, que fue la primera escritora que pudo firmar sus libros porque no le estaba permitido a la mujer poner su nombre en los libros. Sí, bueno, muchas cosas que hablan de los avances que hemos tenido, ¿no? Y aunque falta mucho, por supuesto, todavía, ¿no? Y todo esto también me lleva a pensar, viendo un poco la cultura norteamericana, de ver cómo desde los niños más menores hay como un sentimiento patriótico, sí, desde figuras de próceres de allá. Sí, sí, están incorporados. Y yo he escuchado conversaciones como, mamá, yo soy Abraham Lincoln. O John Adams. Sí, claro. Sí, y acá en Argentina, y de hecho en Latinoamérica, no solamente en Argentina, no lo he visto tanto. Claro. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, yo creo que nos falta un poco de patriotismo en el buen sentido, que quizá afloran en los momentos futbolísticos, pero falta un poco la idea de lo importante que es tener una patria, tener una pertenencia, ¿no? No el fanatismo patriotero que siempre se basa en el desprecio del otro para la exaltación de lo propio, que eso es nefasto, ¿no? Sino a reconocer que somos un país distinto, muy interesante, ¿no? Culturalmente muy interesante, muy diferente, con muchos valores, con mucha gente muy importante en nuestra historia, en nuestro presente. Y creo que ahí debería basarse la cuestión, no para ponernos por encima de nadie, sino empezar por valorar nosotros lo que tenemos, ¿no? En ese sentido creo que es algo que está muy arraigado en los países a los que justamente nos ponen como modelos de los que le va bien. En esos países esa gente no habla mal de su país. Claro. No vas a escuchar a un norteamericano, un brasileño, un mexicano hablar mal de su país. Muy, muy raro. Sí, sin duda, y también creo que tiene... No estoy hablando de la coyuntura porque todos podemos estar enojados con... Obvio, sí. Pero digo, lo esencial que es un país, no lo vas a escuchar hablar mal, ¿no? Y este tema por ahí pasa también en distintos países de Latinoamérica. De los últimos 10, 15 años se está hablando de una grieta. Sí. ¿Cuál fue la primera grieta de la historia? La grieta en realidad yo creo que... Porque no es algo nuevo. No, yo creo que mira, hay una cosa muy interesante que les recomiendo visitar, que es el Museo de la Constitución de Santa Fe, la ciudad donde se promulgó la Constitución y se hicieron todas las reformas sucesivas. Hay un museo maravilloso de la Constitución que tiene la sala de la grieta, ¿no? Vos, si no te das cuenta, te caes. Es una grieta gigantesca y ahí te pone lo que fue la Guerra Civil Argentina, que nunca la dimensionamos en términos de tiempos, por lo menos del año 15 hasta el año 80 casi, con más de 70.000 muertos. Y ahí te lo grafican con una placa y te ponen de un lado los unitarios y de un lado los federales, mirando de espalda, y le ponen espejos
para que le veas la cara. Me pareció súper interesante porque evidentemente nuestros enfrentamientos son de muy larga data. Y no es tampoco una originalidad argentina. Es mundial. Es mundial y más en los últimos años apareció toda la industria del odio, ¿no? A través de redes, que son empresas que se dedican a crear haters y demás. Pero evidentemente las diferencias fuertes existieron en la historia argentina siempre. Pero sí había un respeto que quizá se fue perdiendo, ¿no? Con el tiempo. Y se fue perdiendo el debate, porque lo interesante de la política justamente son las diferencias. La democracia se basa en las diferencias, pero lo que se fue perdiendo fue el respeto, ¿no? La idea de la incorporación del término enemigo, ¿no? No hay adversarios, sino que hay enemigos, que ya estamos en un terreno complejo ahí, me parece, ¿no? ¿Alguna vez pensaste en hacer carrera política? No, es que no. No me siento cómodo ahí. Por supuesto me interesa la política, pero no me siento cómodo ocupando un cargo político, ¿no? Valoro a la gente que lo hace bien y honestamente, digamos, ¿no? No soy crítico de la política porque creo que sin política el mundo no existe, ¿no? Claro, sí, aspiro que sea bien practicada y honestamente, que es otra cosa. Y te quiero preguntar también sobre alguna anécdota de la historia que vos digas, esta es la más divertida o lo que a mí más me divierte y por ahí no es tan conocida, algo que nos quieras contar. Sí, quizá tenga que ver con algunos personajes de nuestra historia que yo hice un libro sobre Gardel, por ejemplo, y Gardel es un tipo que para mí define mucho el ser nacional, ¿no? Esa picaresca del criollo mezclado con el inmigrante. Él era un ejemplo de inmigrante, él era un tipo nacido en Francia, acerenciado aquí. Hay una que me gusta mucho, es que va a un pueblo y como siempre cuando terminaba los recitales lo invitaban a comer y una cosa frecuente era que tenía que escuchar a los cantantes locales, que tenía que tener mucha paciencia, pobre. Y bueno, le decían, iba a un lugar de la provincia de Buenos Aires, no voy a decir cuál para que nadie se enoje, y le dice, bueno, acá tenemos un pibe que canta extraordinario, tango, fuma mucho, pero canta genial. Y bueno, él canta, el pibe canta un desastre. Y va a la mesa de Carlos y le dice, Carlos, ¿qué tal? Y Carlito le dice, seguí fumando, pibe. Bueno, cosas así muy divertidas. Le dio feedback. Sí. No lo quiso lastimar. No, hay muchas anécdotas, no sé, hay de Sarmiento, hay muchas muy divertidas. Pero una pregunta sobre Gardel, porque hace poco vi una obra, ¿estuvo con Sinatra en el mismo lugar al mismo tiempo o eso es un mito? Bueno, la idea es que da todo para que haya ocurrido, no tenemos las pruebas contundentes, pero Carlos tenía un programa en la NBC y fue a verlo Sinatra probablemente con su novia, porque era un programa para el público latino y se llenaba el auditorio, era una locura. Y es muy probable que haya ido y que Carlos le haya dicho que se presentara al concurso. El concurso, yo investigué, existió el concurso y Sinatra lo ganó. Y es contemporáneo a la presencia de Gardel en Nueva York, que estuvo 1 año y medio en Nueva York con un éxito increíble. Y ese programa tiene una audiencia promedio de 500.000 espectadores, radioescuchas. Sí. Así que eso es verdad, el concurso es verdad, en la radio donde estaba Gardel, y lo ganó Sinatra. Y dicen que cuando vino Sinatra a Argentina en el 81, pidió ir al barrio del Abasto, al lugar donde Gardel cantaba, y dejó como una ofrenda las entradas a esa vez que lo fue a ver en Nueva York a Gardel, ¿no? Lindo. Es no sé, no tenemos las pruebas contundentes, pero es una muy linda historia de todas maneras, ¿no? Sí, obvio, re lindo. Y Disney hizo una cosa ahora, efectivamente. Eso es lo que había visto. Sí. Pasamos el chivo para que la gente lo vea. Yo lo conté en el libro y investigué todo lo que pude y ahí pongo varios datos que harían posible la anécdota, ¿no? Buenísimo, Felipe. ¿Y cómo te imaginas el futuro del trabajo? Bueno, viste que ha habido un antes y un después de la pandemia, donde nos dimos cuenta de algunas cosas que me parecen interesantes, ¿no? La ridiculez de viajar a Córdoba para tener una reunión y volver, eso desapareció, ¿no? O bueno, cosas que se hicieron más inteligentes y más a nivel de lo humano, o sea, los sacrificios de tener que hacer, no sé, 5 horas de auto para una reunión que la puedes hacer ahora por Zoom. Me imagino como más racional en un punto, ¿no? Y evidentemente con un riesgo fuerte de pérdida de fuente de trabajo a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Que está siendo muy preocupante realmente, ¿no?
en cuanto a que evidentemente no se la puede parar, y obviamente se van a perder puestos de trabajo, eso no tengo duda. O sea que de manera que habrá que reinventar el trabajo. Hay distintas teorías, reducción de horas, en algunos países lo están haciendo, depende del desarrollo económico y las características de cada país, ¿no? Pero evidentemente vamos a una nueva forma de trabajo, eso no tengo duda. Y evidentemente hay un cambio brutal en el concepto de lo que era el trabajo y la imagen del obrero, ¿no?, que teníamos, ¿viste?, que ya prácticamente no existe, ¿no? O entras a una fábrica y hay muy poca gente, la mayoría son fábricas de autos, particularmente son robots, ¿no? Claro. Así que hay un cambio hasta, te diría, icónico de lo que es el trabajo, ¿no? Buenísimo, Felipe. Y estamos llegando al final de la entrevista, la verdad muy rica y me encantó. Y te quiero preguntar para cerrar, si tuvieras que recomendarnos un libro tuyo, tu libro preferido, y otro libro que hayas leído de otra persona que también nos quieras recomendar. A mí me gustó mucho hacer el de San Martín. Creo que es un libro que me pareció muy lindo meterme en la vida de este personaje tan multifacético que quizás lo tenemos, ¿viste?, asociado solamente a su aspecto militar. Y el tipo era un enorme intelectual, lector, fundador de bibliotecas, inquieto. Y la verdad que sí, se llama La voz del gran jefe, y un poco tiene que ver con que le puse mucho su palabra, ¿no? Hay mucho texto propio de él y es uno de mis libros preferidos. ¿Y de alguna otra persona, algún libro que hayas leído que quieras recomendarnos? Bueno, la verdad que no se me viene uno en particular específicamente ahora, pero no sé, puedo contar O autores. Sí, no, bueno, me encanta. Estoy leyendo ahora Almudena Grandes, que es una gran escritora española, y de autores argentinos siempre vuelvo a Borges, ¿no? Siempre en Borges siempre encontramos alguna referencia de un tipo tan rico, tan genial, que no sé, podés volver a leerlo. Tengo las obras completas ahí cerca de la mesa de luz y cada tanto vuelvo a leerlo y me maravilla, ¿no? Es un tipo que es fascinante. No sé, bueno, la verdad que me la paso leyendo un poco de todo. Me gusta mucho leer literatura, no solamente cosas que tengan que ver con lo mío. Ahora salió un libro muy lindo a los que les gusta la historia que se llama El Emperador Romano, que es Mary Bird, que es una gran divulgadora inglesa, una historiadora que labura en divulgación, que hace un poco una historia, no de los emperadores, sino de lo que significó el imperio, ¿no? Y cuántas cosas de ese imperio llegan a nosotros, ¿no? Cuánto de lo que nosotros vivimos cotidianamente tiene que ver con lo que implantó el Imperio Romano como usos y costumbres, ¿no? Desde la lengua, la comida, la gastronomía, el trabajo, fíjate, las carreteras, las medidas. Es muy interesante el libro, se llama Emperador Romano y la autora es Mary Bird, la deben conocer porque es una gran historiadora inglesa, pero que tiene un lenguaje muy, muy llano, muy interesante, ¿no? Buenísimo, Felipe. Bueno, nada, llegamos al final. Bueno. Espero que la hayas pasado bien. Muy bien. Te agradezco por haber estado acá. Un placer. Y bueno, ojalá que nos vuelvas a visitar en otro momento. Cuando quieran. Bueno, y gracias a todos y a todas que nos están viendo. Este fue otro capítulo de Mundo y Char. Pueden suscribirse al canal, compartir nuestros contenidos, entrar a nuestra plataforma para ver noticias, videos y entrevistas. Nos vemos en la próxima.